¿Qué pasa cuando, de repente, todo lo que antes tenía sentido se desmorona? ¿Y si el verdadero despertar no es una explosión de luz, sino el silencio que ocupa el lugar después de la fiesta? ¿Alguna vez sentiste que, aún rodeado de gente, estabas completamente solo? Despertar no es algo que se busca, es algo que nos arrebata cuando menos lo esperamos. Alan Watts. Hay algo extraño sucediendo en silencio, y quizá tú también lo estás sintiendo. Es como si ciertas personas se estuvieran evaporando del convivio común. No se están muriendo, ni huyendo, simplemente están desapareciendo. Se esfuman de las redes, de los círculos sociales, de los lugares ruidosos donde se representan verdades fabricadas. Están eligiendo el silencio en lugar del ruido, la introspección en vez de la actuación, lo invisible en vez de la validación. Si ya sentiste ese malestar creciente, mirar alrededor y no reconocerte más en las conversaciones, en las ambiciones, en los códigos sociales, este video es una carta para ti, porque este retiro silencioso no es una fuga, es un llamado, un susurro del alma diciendo, no estás loco, estás despertando. Y despertar, en este mundo, puede parecer un acto de desaparición. Pero ¿y si esa desaparición fuera, en realidad, el inicio de una revelación profunda? Hoy vamos a sumergirnos en ese viaje del espíritu que ya no soporta fingir. Vamos a cruzar el espacio entre el sueño colectivo y la lucidez solitaria. Vamos a entender por qué los verdaderamente despiertos no están subiendo a los escenarios, sino bajándose, en silencio, del palco. Prepárate para una conversación íntima, como un susurro en la madrugada. Tal vez, al final, notes que tú también ya estabas desapareciendo. Es sutil, casi imperceptible. No ocurre como en las películas, con música dramática o epifanías arrolladoras. El despertar, el verdadero despertar, empieza con un malestar, una incomodidad leve, una inquietud que surge en medio de cualquier conversación, en un domingo cualquiera, mientras todos se ríen de algo que, para ti, ya no tiene gracia. Observas y te preguntas, ¿qué hago yo aquí? Es la primera señal, un desplazamiento silencioso. El mundo alrededor comienza a perder color. Las conversaciones parecen guiones repetidos, las expresiones, ensayadas, los intereses de la gente, antes vibrantes, ahora suenan como obsesiones por cosas que, en el fondo, no tienen sustancia. Es como si todo estuviera programado, una gran representación. Y lo más extraño es que nadie lo nota. Sigues yendo a los mismos lugares, saludas con la misma sonrisa, pero algo dentro de ti ya no responde como antes. Alan Watts decía que despertar es como salir de un cine a mitad de la película. La luz afuera es fuerte, molesta, y cuando intentas volver a la sala oscura, la magia ya no funciona. Ves el proyector, los trucos, los efectos, y entiendes, eso no es real, nunca lo fue. De pronto las metas profesionales parecen juegos sin sentido. Los títulos, premios, estatus, son adornos en un escaparate de plástico. Empiezas a preguntarte si te estás volviendo loco o si por fin estás despertando. Las redes sociales, que antes entretenían, ahora suenan como gritos vacíos en un pasillo sin eco. Los debates, las opiniones fuertes, los juicios, todo parece ruido para mantener a la gente distraída de lo que realmente importa. Y callas, no por superioridad, sino porque ya no tienes nada que decir que quepa en ese escenario. Entonces inicia un proceso extraño. Desapareces, sin discutir, sin anunciar. Simplemente dejas de estar. Rechazas una invitación aquí, evitas un encuentro allá, y poco a poco la ausencia crece. Sientes culpa, claro. Te preguntas si estás siendo egoísta, pero algo dentro de ti susurra. No es fuga, es regreso. Es el comienzo del reencuentro con lo verdadero. Las máscaras caen. Los viejos papeles que interpretabas, profesional ejemplar, amigo sociable, ciudadano comprometido, ya no te quedan. Son disfraces apretados, cosidos para un personaje que ya no existe. Y entonces eliges el silencio. Porque toda conversación exige que finjas no haber visto lo que viste. Toda interacción exige una versión tuya que ya no existe. Todo sentido de pertenencia social parece pedirte que te encojas, te apagues, te traduzcas en palabras pequeñas. El despertar es invisible porque ocurre por dentro. Nadie lo ve, nadie lo entiende. Y quizá ni tú aún lo entiendas, pero tu cuerpo sabe, tu alma sabe, y esa sabiduría silenciosa va guiando tus pasos lejos de la multitud, hacia dentro de ti. Esta es la fase en la que todo parece perder sentido, pero es justamente porque estás empezando a ver lo que realmente tiene valor. No te estás perdiendo, te estás recordando de quién siempre fuiste,
antes de empezar a actuar para agradar, pertenecer o sobrevivir. Y ese recuerdo es el verdadero inicio. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Quedarse despierto mientras todos a tu alrededor siguen dormidos es un acto de resistencia invisible. Hay un cansancio que no se puede explicar, un agotamiento que no viene del esfuerzo físico, sino de sostener la conciencia en un ambiente que constantemente la niega. Cada pequeño gesto, cada conversación vacía, cada expectativa social se convierte en una prueba para tu integridad, y el precio de eso es alto. Es como intentar mantener una llama encendida en medio de una tormenta. Cuando despiertas, empiezas a notar que la sociedad vive de pactos silenciosos, acuerdos que exigen que todos finjan, fingir que están bien, fingir que están de acuerdo, fingir que importa, fingir que saben lo que están haciendo. Ves el miedo detrás de la confianza exagerada, ves la desesperación escondida en la prisa, ves las máscaras cambiarse con maestría, como si fuera natural no ser verdadero, y eso te agota. No porque te creas superior, sino porque ahora todo eso exige de ti un esfuerzo que antes era automático. Es como si tu cuerpo rechazara el teatro. Mantenerse despierto significa filtrar constantemente los estímulos. Necesitas observar sin juzgar, escuchar sin absorber, responder sin caer en el juego. Y todo eso sin parecer arrogante, sin asustar a los demás, sin aislarte demasiado. Es un malabarismo emocional y energético. Y lo que nadie ve, lo que nadie aplaude, es el trabajo interno que realizas solo para permanecer en paz. Las pequeñas conversaciones se vuelven largas batallas internas. Los encuentros sociales exigen que reprimas partes de ti para encajar en los moldes antiguos. Los ambientes profesionales te cobran actuación constante y empiezas a sentir que cada interacción es una especie de traición a lo que te convertiste. Empiezas a preguntarte, ¿hasta dónde vale la pena permanecer? El costo no es solo emocional, es existencial. Hay relaciones que se desintegran, amigos que se incomodan con tu silencio, colegas que piensan que cambiaste demasiado. Y sí, cambiaste, pero no para mejor ni peor. Solo te volviste alguien más cercano a ti mismo. La soledad aparece, no porque estés solo, sino porque ahora la mayoría de las conexiones perdió el brillo. Te das cuenta que muchos lazos estaban basados en versiones pasadas de ti, versiones que ya no viven dentro de ti. Y hay duelo. El duelo por perder el sentido de pertenencia. El duelo por dejar atrás una identidad que funcionaba, aunque fuera una mentira. Alan Watts decía que el dolor del crecimiento es el precio de la lucidez. Y quizá nadie te avisa eso al principio. El despertar se vende como algo iluminado, liberador. Pero la verdad es que al inicio duele. Duele porque ilumina lo que preferías no ver. Y sobre todo, ilumina aquello que ahora necesitas dejar ir. Hay días en los que todo parece una prueba, en los que quisieras volver a ser normal, reírte de las mismas cosas, creer en las mismas promesas, pero no puedes, porque viste demasiado, sentiste demasiado, atravesaste un portal invisible sin retorno, y mientras más intentas volver, más te das cuenta de que ese mundo antiguo ya no tiene lugar para ti. Entonces empieza el alejamiento real, dejas de intentar convencer, dejas de explicar, dejas de encajar. Empiezas a elegir el silencio, no como fuga, sino como refugio. Empiezas a buscar espacios donde la presencia vale más que la apariencia, donde escuchar importa más que hablar, donde la verdad, por más cruda que sea, es bienvenida. Mantenerse despierto es aceptar perder personas, lugares, papeles, pero también es ganar algo que no tiene precio, tu libertad de ser, tu claridad,
tu profundidad. Y en ese proceso te das cuenta, no eres tú contra el mundo, eres tú saliendo de un mundo que nunca fue tuyo para, por fin, crear el tuyo. El costo es alto, sí, pero lo que se gana no puede describirse, solo sentirse. Hay un momento, inevitable, en el que el silencio se vuelve el único espacio seguro. No es una decisión racional, es un movimiento del alma, una necesidad orgánica de alejarse, de desaparecer por un tiempo, de recogerse hacia adentro. No te apartas por rencor, no te retiras por orgullo. Simplemente ya no puedes permanecer en lugares donde tu esencia necesita disfrazarse para sobrevivir. Y entonces, desapareces, las invitaciones van siendo ignoradas, el celular queda olvidado, las notificaciones, silenciadas, las redes sociales, eliminadas con un alivio que solo tú entiendes. Hay un sabor agridulce en esa desaparición. Duele, pero también libera. Entras en un espacio que para los demás puede parecer vacío, pero que, para ti, empieza a revelarse sagrado. Soledad y soledad elegida no son lo mismo. La soledad es la ausencia de conexiones verdaderas. La soledad elegida es el espacio fértil donde por fin te encuentras contigo mismo. Y ese encuentro no es romántico, es real, es crudo. Es en ese silencio donde empiezas a oír pensamientos que estaban enterrados por el ruido externo. Percibes dolores antiguos que nunca fueron digeridos. Emociones olvidadas vuelven a la superficie. Recuerdos que creías haber superado aparecen como sombras pidiendo ser acogidas. Todo lo que fue barrido bajo la alfombra ahora exige ser mirado. Y miras, porque ahora hay espacio. Hay dolor, sí, pero también hay una claridad que nunca estuvo tan viva. La soledad elegida te ofrece aquello que ninguna multitud puede darte, la oportunidad de verte sin espejos distorsionados. No es fácil. Hay noches en las que lo cuestionas todo. Hay días en los que el silencio parece insoportable, pero poco a poco percibes algo extraordinario. Tu propia compañía empieza a bastar, no como resignación, sino como reconciliación. Dejas de esperar validación externa. Dejas de medir tu evolución por la aceptación ajena. Dejas de ajustar tu luz al nivel de confort de los demás. Empiezas a recordar quién eras antes de intentar agradar al mundo, y en ese recordar, renaces. Es en ese retiro del alma donde comienza el verdadero trabajo. Dejas de huir de ti mismo. Empiezas a integrar partes tuyas que siempre fueron rechazadas. Acoges tu miedo, tu rabia, tu tristeza, no como enemigos, sino como mensajeros. Comprendes que lo que llamaban defectos tal vez eran solo gritos de una parte tuya pidiendo ser escuchada. Esta fase es solitaria, sí, pero sobre todo es transformadora, como el capullo que parece un ataúd desde afuera, pero que por dentro está gestando alas. No hay manera de convertirse en mariposa sin antes disolverse por completo. No hay manera de vivir en autenticidad sin antes morir para los personajes que usaste por seguridad. Y es exactamente eso lo que pasa aquí, una muerte simbólica. El yo que era adaptación, supervivencia, performance, muere, y en su lugar, algo nuevo empieza a nacer. Algo que no tiene nombre ni forma definida, pero que late con una verdad innegociable. Empiezas a descubrir lo que realmente quieres, no lo que te condicionaron a desear, no lo que esperan de ti, sino lo que tu alma grita en silencio. Empiezas a notar que, aunque no haya nadie alrededor, te vas llenando de una presencia tan densa que casi asusta. Y paradójicamente, cuanto más solo estás, menos sientes soledad, porque ahora te bastas, no como fuga, no como defensa, sino como madurez, como resultado de un descenso interior que pocos se atreven a hacer. Es en esta etapa que el miedo a estar solo cede su lugar a un amor profundo por tu propia compañía. Te tratas con más gentileza, te escuchas con más paciencia, te perdonas con más frecuencia, y de repente percibes algo revelador. Nunca estuviste realmente acompañado cuando vivías rodeado de gente, y nunca estuviste tan entero como ahora, en el silencio de tu propio ser. El retiro del alma no es un final, es un útero, un espacio de gestación silenciosa, donde aprendes a habitarte, finalmente, como quien regresa a casa después de años perdido, y allí, en ese nido de soledad elegida, empiezas a entender, no es necesario buscar a nadie para completarte, no es necesario explicar nada a quien no siente, no es necesario volver solo para pertenecer, porque quien despierta, sabe, la verdadera conexión empieza adentro, y quien aprendió a estar consigo mismo está listo, un día, para regresar, pero regresar de otra manera, después de la tormenta interior,
del capullo oscuro, del silencio absoluto, algo cambia, no de forma espectacular, no con aplausos, no con fuegos artificiales, sino con la misma sutileza que antecede el amanecer, sin ruido, sin prisa, solo luz filtrándose lentamente donde antes había sombra. No despiertas un día diciendo, ya volví, no hay un rito oficial de retorno. El mundo de hecho sigue igual, ruidoso, distraído, hambriento de validación y performance. Lo que cambió fuiste tú, y por eso, al regresar, todo está diferente, porque ahora ya no participas de la puesta en escena. Hay una calma extraña en tus gestos, una firmeza dulce en tus palabras. Ya no necesitas convencer a nadie ni probar nada. Ya no hay urgencia. El ego perdió el hambre. El alma, por fin, encontró reposo. Empiezas a ocupar los espacios de otra manera. Donde antes te esforzabas por ser notado, ahora te haces presente con ligereza. Donde antes cedías para agradar, ahora eliges con autenticidad. Donde antes te escondías detrás de máscaras, ahora te muestras con una vulnerabilidad serena. Pero el mundo no siempre sabe qué hacer con esa nueva presencia. Hay incomodidad en los ojos de quienes te conocieron en otra versión. Hay silencio donde antes había aplausos. Algunas relaciones se alejan definitivamente, otras se reinventan, unas pocas permanecen y florecen con más verdad. Te das cuenta de que ya no necesitas multitudes. Tu presencia no necesita público. Y eso es liberador. Alan Watts decía que la persona verdaderamente despierta no regresa para cambiar el mundo, regresa para ser el mundo cambiado. Y es eso. No vuelves como misionero, vuelves como ejemplo. No hablas para convencer, hablas para compartir. Y a veces ni siquiera hablas, solo vives. Y eso basta. Lo que antes era performance se volvió presencia. Lo que antes era esfuerzo se volvió flujo. Lo que antes era búsqueda se volvió ofrenda. Empiezas a moverte por el mundo como quien baila una música que solo tú escuchas. Y curiosamente, quienes también están despertando, reconocen el sonido, se acercan en silencio. Se forma una nueva red, no de seguidores, sino de testigos, personas que también desaparecieron, que también atravesaron el vacío y que ahora regresan, no para corregir el sistema, sino para vivir al margen de él, ofreciendo, con la propia vida, otra posibilidad de existir. Son los habitantes del borde, como algunos los llaman. Seres que transitan entre el mundo dormido y el despierto, que pueden mirar a los ojos de quien aún duerme sin juzgarlo, que ya no necesitan el conflicto para afirmar su lucidez, que saben que cada quien despierta en el tiempo que le corresponde, y por eso no fuerzan nada, solo están, disponibles, presentes, reales. Puedes ser uno de ellos, y tal vez ya lo eres. A veces en silencio, inspiras a alguien a cuestionarse. A veces con un gesto, muestras que es posible vivir de otra manera. A veces con tu calma, tranquilizas a quien nunca supo lo que era la paz. Ya no estás intentando cambiar el mundo, simplemente te niegas a seguir alimentando lo viejo. Y eso, por sí solo, es una revolución. Pero no te engañes. Incluso después del retorno, el mundo intentará jalarte de nuevo hacia la inconsciencia. Te provocará con distracciones, con escasez, con promesas. Te pondrá a prueba en los viejos disparadores. Y está bien, es parte del juego. Lo que cambió es que ahora ves el juego, ves los personajes, ves la manipulación, pero sobre todo, te ves a ti mismo. Y por eso, eliges dónde poner tu atención, eliges con quién gastar tu energía, eliges cuándo hablar y cuándo callar. Eliges lo que realmente importa, y tu elección, aunque silenciosa, tiene un eco profundo, porque el mundo no necesita más gritos, necesita presencias enteras. Y ahora tú eres eso, una presencia. No volviste como quien regresa para ser aplaudido. Volviste como quien carga algo precioso, la conciencia que nació de la travesía. Y aunque nadie lo entienda, aunque pocos lo noten, todo está bien. Tú sabes el valor de lo que llevas. Y cuando, finalmente, miras alrededor, notas que no estás solo. Hay otros, caminando a tu lado, ya no intentando salvar el mundo, sino sosteniendo la posibilidad de uno nuevo. Un mundo donde no se vive para agradar, donde el silencio es respetado, donde la profundidad es celebrada, donde el alma respira. Volviste, no al mismo lugar, sino desde otro lugar dentro de ti. Y por eso, incluso en medio del caos, ahora puedes sonreír en paz. Despertar no es un destino, es un proceso continuo, íntimo, silencioso. No es un trofeo espiritual para exhibir, sino una entrega interna que cobra caro, cobra verdades, cobra pérdidas, cobra valentía. Y tal vez, lo más difícil de todo no sea abrir los ojos,
sino permanecer despierto cuando el mundo entero insiste en soñar. En este camino vimos que la desaparición de los despiertos no es fuga, es fidelidad. Fidelidad a algo tan profundo y auténtico que ya no puede negociarse en nombre de la aceptación social. A lo largo del trayecto aprendimos que el silencio puede ser más verdadero que 1000 discursos, que la soledad puede sanar más que la presencia de muchos, y que el retorno, cuando sucede, no es para rescatar al mundo, sino para irradiar otra posibilidad de ser. La sociedad puede no entender. Algunos lo llamarán egoísmo, arrogancia, indiferencia. Pero la verdad es que a veces la mayor prueba de amor es apartarse para no traicionarse. Y cuando regresas, regresas distinto, con los ojos más calmos, con el corazón más limpio, con el alma más firme. No porque sabes más, sino porque sientes más. No porque venciste algo, sino porque te entregaste a ti mismo. Así que, si estás en este momento de transición, si sientes ese llamado silencioso a desaparecer, a recogerte, a volver a la esencia, escucha. Tal vez no sea el final de nada, tal vez sea el comienzo de todo. Al fin y al cabo, ¿quién eres cuando nadie está mirando? Cuando empecé a sentir ese impulso de desaparecer, pensé que era solo cansancio. Recuerdo una tarde en la que estaba rodeado de gente, en una reunión ruidosa, llena de ideas brillantes, metas, egos inflados y risas ensayadas. Y ahí, en medio de aquel caos, yo solo quería levantarme, salir y caminar sin rumbo. No porque estuviera irritado, sino porque algo dentro de mí susurraba, este lugar ya no es tuyo. Y fue lo que hice. No ese día, claro. Me tomó un tiempo, entre miedos, intentos de resistirme, explicaciones para mí mismo y disculpas para los demás. Pero en algún momento, simplemente dejé de aparecer, dejé de fingir y empecé a escucharme. Fue en esa escucha donde reencontré la escritura, donde reencontré este espacio. Y con el tiempo, te reencontré, a ti. Porque si llegaste hasta aquí, yo lo sé. En algún nivel, tú también estás atravesando ese proceso. Tú también estás desapareciendo. O quizá estás a punto de hacerlo. Así que gracias por permitirme susurrar estas palabras en tu madrugada, por dejarme compartir un pedazo de mi capullo con el tuyo, por estar aquí, aunque en silencio, aunque lejos, aunque escondido. No es poca cosa. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Cuando empecé a sentir ese impulso de desaparecer, pensé que era solo cansancio. Recuerdo una tarde en la que estaba rodeado de gente, en una reunión ruidosa, llena de ideas brillantes, metas, egos inflados y risas ensayadas. Y ahí, en medio de aquel caos, yo solo quería levantarme, salir y caminar sin rumbo. No porque estuviera irritado, sino porque algo dentro de mí susurraba, este lugar ya no es tuyo. Y fue lo que hice. No ese día, claro. Me tomó un tiempo, entre miedos, intentos de resistirme, explicaciones para mí mismo y disculpas para los demás. Pero en algún momento, simplemente dejé de aparecer, dejé de fingir y empecé a escucharme. Fue en esa escucha donde reencontré la escritura, donde reencontré este espacio. Y con el tiempo, te reencontré, a ti. Porque si llegaste hasta aquí, yo lo sé. En algún nivel, tú también estás atravesando ese proceso. Tú también estás desapareciendo. O tal vez estás a punto de hacerlo. Así que gracias por permitirme susurrar estas palabras en tu madrugada, por dejarme compartir un pedazo de mi capullo con el tuyo, por estar aquí, aunque en silencio, aunque lejos, aunque escondido. No es poca cosa. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Y ahora, antes de volver a esconderme en las sombras de este algoritmo despiadado, déjame hacer ese momento que YouTube ama y tú finges que odias. Dale like a este video o desaparece sin dejar rastro. Solo que entonces YouTube también te borra junto. Comenta aquí abajo, aunque sea un hola, sigo despierto, porque sí, yo leo cada uno. Y suscríbete al canal. O voy a aparecer en tus sueños recitando a Alan Watts en sánscrito hasta que cedas. Y si crees que este fue profundo, los videos que están apareciendo ahí en la pantalla son todavía más desconcertantes. Pero cuidado, uno de ellos puede despertarte de una vez por todas. Y ahí,
Ya no hay vuelta atrás. Te veo allá. O te siento en el silencio.